¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Economía. La incertidumbre política en Venezuela impacta también la economía del país. Estados Unidos y la Unión Europea consideran imponer nuevas sanciones si Nicolás Maduro no accede a un recuento de votos. Más allá del cambio o la continuidad política, uno de los grandes retos será reflotar la maltrecha economía. Venezuela es un país con una tendencia inflacionaria elevada, que ha vivido largos periodos recesivos y donde, según entidades independientes, la mitad de la población vive en la pobreza. Tras años de inestabilidad e inflación desde 2013 que llevaron a la reducción de un 75% del PIB, Venezuela ha disfrutado los últimos 3 años un crecimiento económico moderado, una precaria tregua debido a la merma de sus ingresos por la caída de la producción petrolera. Y tenemos ahora el placer de hablar con el politólogo Antulio Rosales, profesor de la Universidad de York en Toronto, Canadá, que ha investigado el colapso de la economía venezolana. Antulio, bienvenido. En primer lugar, ¿qué se estima para la economía venezolana después de que la comunidad internacional cuestione la transparencia de estas elecciones? Bueno, yo creo que podríamos esperar un recrudecimiento del ostracismo en la economía venezolana frente a la economía global, ¿no? Es posible que se retomen las sanciones sectoriales e individuales del gobierno venezolano. Debemos recordar que en el año 2019 ya la economía venezolana enfrentó una campaña de máxima presión caracterizada por importantes sanciones sectoriales y sanciones individuales. El gobierno venezolano enfrentó esto con nuevas alianzas con el sector privado doméstico, viejas élites y nuevas élites, así como un entramado de aliados internacionales para pasar estas sanciones por encima y de alguna forma abrir la economía con el objetivo de mantenerse en el poder. Antulio, con las mayores reservas de petróleo del mundo, la economía venezolana está, digamos, en un estado deplorable. ¿Qué ha hecho mal Nicolás Maduro en estos 11 años en el poder? Nicolás Maduro ha hecho muchas cosas mal en el ámbito económico, pero posiblemente lo que muerda los ojos, digamos, en cuanto a lo más dramático ha sido el mal manejo de la industria petrolera, que a lo largo de varios años ha caído en puntos mínimos de capacidad de producción y de exportación petrolera. En este caso, el gobierno también se ha visto afectado, por supuesto, por las sanciones en ese ámbito, pero lo que ha decidido ha sido una forma de diversificar la base extractiva de la economía venezolana con la extracción muy depredadora y muy negativa para el medio ambiente y la salud de los trabajadores en el oro venezolano en el sureste del país. Aproximadamente la mitad de los venezolanos vive en la pobreza. ¿Cómo se sustentan los hogares con un salario mínimo que ni siquiera llega a los $4? Así es, la pobreza en Venezuela es un asunto muy preocupante y debemos decir que es incluso más grave que el simple hecho de los ingresos. Es decir, la economía venezolana está en una situación muy precaria, el Estado venezolano y su capacidad está muy mermada. Y eso quiere decir, se traduce en muy malos servicios públicos, escasea el agua, es difícil incluso para muchos hogares que haya electricidad y que hayan otros servicios. Además, servicios públicos que tradicionalmente eran parte del arsenal de políticas públicas del Estado venezolano, como la salud pública, como la educación, etc. Los venezolanos en general recaen en economías informales, en el apoyo que puedan recibir de la diáspora a través de remesas, así como de los bonos extrasalariales que les entrega el Estado venezolano. Pero a la vez tienen una mano de obra absolutamente deprimida y la organización sindical, por ejemplo, autónoma, está completamente suprimida en Venezuela. Y bueno, parte de esto ha sido lo que las venezolanas y los venezolanos fueron a reaccionar en las elecciones del pasado domingo. Antulio Rosales, muchísimas gracias por esta radiografía sobre la situación económica allá en Venezuela. Un saludo. Ha sido un placer. Ucrania anunció que entra en un default temporal a partir de este jueves 1 de agosto. El presidente Volodymyr Zelensky firmó este miércoles una ley que permite al gobierno suspender los pagos de deuda externa hasta el 1 de octubre. El próximo tramo de deuda se tenía que pagar este mismo jueves. A comienzos de mes, el gobierno ucraniano anunció un acuerdo preliminar con sus principales acreedores para reestructurar los cerca de 20.000 millones de deuda externa que afronta el país.
Tal y como se esperaba, la Reserva Federal de Estados Unidos no ha bajado el tipo de interés oficial. Se mantiene entre el 5,25 y el 5,5%, el nivel más alto desde hace más de 20 años. En la lucha contra la alta inflación, la Fed subió drásticamente su tipo de interés clave desde casi cero en varias etapas desde marzo de 2020. Pero ahora la inflación se ha moderado y la economía también se ha enfriado en algunos rubros. Ambos elementos aconsejarían bajar los tipos de interés, una decisión que, según los analistas, la Fed podría tomar en septiembre. Analizamos la decisión de la Reserva Federal, como no, con nuestra compañera en Nueva York. Ana Nieto, tú que has seguido la conferencia de prensa, ¿qué ha dicho Powell? ¿Podemos esperar realmente un recorte de tipos en septiembre? Es una posibilidad que Powell ha abierto hoy de par en par. Ha dicho que las lecturas de la inflación del segundo trimestre han transmitido esa confianza que estaba buscando la autoridad monetaria que preside y que, aunque no se han tomado hoy decisiones de futuro, si los datos se mantienen, el recorte puede llegar en mes y medio. En concreto, ha dicho que puede haber una decisión en la mesa tan pronto como en la siguiente reunión de septiembre, e incluso ha aludido a la posibilidad de varios recortes este año. Quedan 3 reuniones antes de que acabe 2024. Powell ha añadido, para enfatizar este punto, que se está cerca del momento que es apropiado para rebajar la presión en las tasas de interés, aunque hoy no ha sido el día en el que se tenga que hablar de hecho. Lo que ha dicho es que hoy no se ha hablado de bajar. De momento, la Fed habla en su comunicado de que la inflación está algo elevada, que suena mejor que elevada sin más, como hasta ahora, y se está atento a la evolución del mercado laboral, que está dando señales de enfriamiento. Para Powell no lo ha caracterizado de esta manera, ha dicho simplemente que se está volviendo a la normalidad de la prepandemia. Lo que sí que ha dicho con mucha más contundencia es que si hay un recorte no va a ser de 50 puntos básicos, como ya especulan algunas personas en los mercados. Los movimientos de la Fed, digamos, el cambio de ciclo, Ana, puede coincidir con las elecciones. ¿Complica esto la decisión desde el punto de vista político? Sí, bueno, la reunión de septiembre es la última antes de las elecciones y la inflación y los efectos de ella es una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos. La candidata Kamala Harris del Partido Demócrata dijo ayer que queda todavía mucho por hacer, que su gobierno va a buscar bajadas de precios, por ejemplo, en los sectores de la salud y los alquileres de caseros corporativos. Donald Trump ha mantenido que la inflación está destrozando la economía y que rebajará los tipos cuando pueda, algo que solamente realmente puede hacer la Fed. Powell ha dicho que la política no mueve las decisiones de la autoridad monetaria, que solo valorarán las rebajas si se lo dicen las herramientas que están utilizando de análisis económico como hasta ahora, y que no se usan las decisiones de la Fed para apoyar a un partido o a un resultado político. Todo esto está basado en los datos, todo lo que va a hacer la Reserva Federal. Y ha recordado que esta es su 4ª elección como presidente de la Fed y que ya va a hacer lo que ha hecho siempre. Powell dice que las previsiones se toman los datos de la Fed, pero no las previsiones de los analistas. Muchísimas gracias, Ana, por el análisis. Un saludo. Y mientras la Fed mantiene las tasas sin cambios, el Banco de Japón ha decidido elevar los tipos de interés hasta el 0,25%. Es el segundo aumento en los últimos 17 años después del alza del pasado mes de marzo. Japón consolida así un viraje en su política monetaria caracterizada por un programa expansivo de tasas de interés negativas que lo había convertido en un elemento discordante entre los bancos centrales a nivel global. La entidad también anunció que reducirá a la mitad sus compras mensuales de bonos del Estado a partir de 2026. Japón sube pues las tasas en lo que parece un nuevo paso hacia la normalización de su política monetaria. Lo comentamos con nuestro compañero allá en la Bolsa de Frankfurt. José, muy buenas tardes. Japón, digamos, es un caso muy especial. Ha sido el último país en salir de las tasas negativas mientras Occidente se echaba las manos a la cabeza por la subida de los precios. ¿Qué hay detrás de esta decisión? Hola Rosa, ¿qué tal? Bueno, detrás de esa decisión, sobre todo, principalmente hay la preocupación por el yen, la moneda japonesa, que en los últimos meses ha caído hasta niveles que no se habían visto en los últimos 30 años o más de 30 años frente al dólar. En un país como Japón, que es muy dependiente de las importaciones de energía y también de alimentos, esa caída del yen está
lastrando el consumo y afectando al bolsillo de los japoneses. Eso es una de las razones en esta cadena de efectos por la que la economía, por ejemplo, en el primer trimestre se contrajo nada más y nada menos que un 2,9% en términos interanuales. Para frenar todo este círculo vicioso, el Banco Central de Japón toma esta decisión, podríamos decir poco habitual, Rosa, porque es la segunda vez que ocurre en 17 años de aumentar los tipos de interés para fortalecer el yen. En momento excepcional porque se han gastado aproximadamente un mes más de 36.000 millones de dólares para fortalecer la moneda japonesa. Esa es la cara B, Rosa, de toda esta situación, pero en Japón también hay una cara B de la caída del yen. Las ganancias de las empresas exportadoras, tecnológicas, con negocios internacionales, pero también la caída del yen está beneficiando mucho al sector turístico en Japón debido a la debilidad de la moneda frente al dólar. Solo en la primera mitad del 2024, más de 17.700.000 turistas extranjeros visitaron Japón para aprovechar de estas circunstancias coyunturales, lo cual, Rosa, son cifras récord. Muchísimas gracias, José, por analizar con nosotros esta decisión del Banco de Japón. Las colillas de cigarrillos desechadas en lugares distintos de ceniceros y contenedores de basura son un problema en todo el mundo. La gran mayoría se queda donde aterriza, contaminando el entorno con más de 700 sustancias tóxicas. Para combatir esta polución, un equipo de investigadores del Instituto Italiano de Tecnología de Génova ha desarrollado un robot que utiliza inteligencia artificial para detectar y retirar las colillas de cigarrillos. Las 4 patas del robot funcionan como una aspiradora. Además, está diseñado para manejar terrenos irregulares, subir escaleras y llegar a rincones pequeños. Los investigadores italianos ya están trabajando en otros modelos que podrían, por ejemplo, identificar y eliminar botellas desechadas o ser utilizados para tareas como fumigación en campos agrícolas. Y con esto ponemos punto final al segmento de economía. Gracias por su atención y confianza. Hasta pronto.